Comunidad Iorana, bienvenido a nuestro segundo capítulo de Teara o Te Amo o Hangaroa, realizado con Secretaría Técnica de Patrimonio, Área, Educación y Difusión junto a Mata Terapanui. En el capítulo de hoy día vamos a conocer quién es y quién fue Pedro Atán. Por supuesto, nos acompaña nuestro historiador, investigador Carlos Paoa Juqui y también el hijo de Pedro Atán, Álvaro Atán. Iorana Carlito. Yorana. Iorana Coro. Vamos a ir a Iorana Coro y Angarina, y tatoje amu ititieto, orun ite nos hangane, o coro petero a atamu pa comio, ahí yo mayei, amu tatu coa, orun it nos hanga, o te moayene, hakatu mayene hangarota, y guanyan te tatu, tona ingo equiena, moayera a tejeda, o moayero te plaza, jotumatua. Pero ite oranei, muriawa, Carlito Pao, a Ana te rara, uy, amurun itatu cainga, epeira, ta napoki ko Álvaro Atán, pero ira, kio tatu ki hakarongo, ite teata, itinei, muayan iribiribei tatu. Bueno, nos encontramos en la Plaza Hotumatua, ubicada en la costa oeste, en la bahía de Hangaroa o Tai, conocido en la cartografía de los mapas de la isla como Bahía de Cook o Cook's Bay. Esto precisamente a que el capitán inglés James Cook fue el occidental que oficializó Hangaroa como el lugar de anclaje principal de los barcos que llegarían a la isla a partir de marzo de 1774. O la presencia de esta plaza propiamente tal era un símbolo de bienvenida para todos los visitantes que llegaban a la isla en aquellos años. La importancia de esta plaza y del moai que está a mi espalda es porque en aquel entonces se empezó a tener una revalorización cultural de los monumentos de la isla. En el año 38, precisamente en el año en que fue levantado este moai, fue el año en que se conmemoró los 50 años de la anexión chilena de la isla Pascua. El moai de la plaza de Hotumatua, según el inventario del padre Sebastián, lleva como número 8 y fue rescatado de un lugar, de acuerdo al inventario del padre Engle, fue rescatado de un lugar llamado Ahu Akivi o Ahu Atiu. ¿Ya? Resulta de que Ahu Akivi hoy en día es conocido como los 7 moai, pero más arriba en el Mauma Terevaca existe otro Ahu llamado Ahu Atiu. ¿Ya? Entre los Rapanui hay una especie de debate respecto cuál llevaba cuál nombre. ¿Ya? Entonces, claro, este otro Ahu situado más arriba de Ahu Akivi, en la ladera del Mauna Terevaca, efectivamente de ese lugar fue transportado a este moai. ¿Ya? Muchos dicen de que el nombre real actual de Ahu Akivi era Ahu Atiu, y el nombre de donde fue adquirido este moai fue precisamente de Ahu Akivi, nombre original, según algunos nativos, del Ahu que está arriba en Mauna Terevaca. El moai número 9 fue levantado aquí en esta misma caleta, pero más hacia el borde de la costa, más o menos donde está actualmente el monumento a San Pedro. Ese moai tenía un nombre original antiguo, Moai Ahani. El sitio propiamente tal de donde fue extraído este moai es el lugar llamado Manavai o Jaje, actual terreno de la familia Edmunds Rapajango. Para ser más exacto, estaba en el terreno de la familia Lagos Juque. El moai Ahani tuvo su pucao y este moai fue fotografiado por la National Geographic
más o menos por el año 1940. Y aparece una fotografía en color publicada en la National Geographic en el año 1942. Y este Moai fue levantado también por Pedro Atán, el alcalde vitalicio de la época. Y realmente Pedro Atán fue un señor casi similar a la de un arquitecto, un ingeniero, porque tenía que ver la logística del transporte del Moai, del levantamiento del Moai y la contratación de personas. Este Moai fue derribado por un tsunami que se originó en Alaska en abril de 1946. Y desde aquel entonces que ese Moai nunca fue levantado nuevamente. Vale decir, fue derribado y estuvo en el suelo por mucho tiempo, aquí, en la caleta, frente a los botes. Y más o menos hacia fines de los 90, 1998, 2000, cuando se restauró el Ajuriata de Agapico, se tomó la decisión de trasladar este Moai, llamado Moai Ahani, hacia Agapico. Precisamente en la plaza de césped que está ubicado frente al Aju, casi a un costado del camino, está este Moai reposado en el suelo, el Moai Ahani. En el año 38, el subdelegado marítimo era el capitán de corbeta Álvaro Tejeda Laurens, médico cirujano de la Armada de Chile, quien estuvo 2 años en la isla. Álvaro Tejeda tuvo la idea de incentivar a los nativos Rapanui de realizar una especie de obra de teatro con motivos Rapanui para celebrar estos 50 años de la anexión chilena. Y efectivamente, lo que se llevó a cabo aquí, en esta plaza Hotumatua, en 1938, fue una especie de imitación a la llegada de Hotumatua a la isla. Y es ahí cuando se activaron los cantos, los bailes, y lo podríamos comparar de que fue como la primera manifestación cultural similar a la Tapati, la inauguración de esta plaza en 1938. Nuevamente se activan los cantos ancestrales y, como les decía, era el símbolo de bienvenida para los visitantes que llegaban aquí a la isla. Coro, cuando era Plaza Hotumatu y a Amuroa de tu papá era PGT no Johanga, Pejera Huijacatu Uay, ¿te comentó algo en tu infancia, juventud, de cómo se paró, cuál era el evento que se realizó? Ese lo hicieron con una trípula, lo llama 3. Trípula es una Pata de una tronco. palanca, así, Sí, palanca. Y ahí lo hicieron con cordero para subir, para estar ahí. Ese más o menos hacía antes. Ya. Y aparte de eso, te contó, y Amuroat, que acoete no Johanga o Teorio, o Tereca, Iratau, Sí, Jarahuyan ahí, Jangarotai. Sí, es que hay cambios, muchos. Cuéntame, ¿cuál es el cambio que hay? ¿Qué te contó? Es ¿Qué que- te recuerdas? Es que antes hacía joco y también hay otro tipo de danza de ese tiempo. Ya. No es igual como estaba ahora. Ya. Esa es una copia de la Polinesia, que viene de la Polinesia. Bueno, estamos en Polinesia. Ese viene de, sobre todo de Tahiti venía, todo ese... Bueno, efectivamente, el tema de la Plaza Hotumatua, ya, en el año 1938 se cumplió 50 años de la anexión chilena, ¿ya? De la anexión chilena. Por tanto, fue la idea del subdelegado marítimo y jefe militar Álvaro Tejeda Laurens, médico cirujano, y también se especializó en la enfermedad de la lepra. Fue la idea de él de levantar un monumento en honor a nuestro legendario personaje, héroe cultural, Ariki Hotumatua, y que coincidiera también con la anexión chilena que se cumplía en aquel entonces 50 años, 1888-1938. Por lo tanto, claro, fue una idea
de Álvaro Tejeda, y podemos decir también que fue la primera manifestación tipo Tapati Rapanui que se efectuó precisamente en la Plaza de Otumatúa cuando se levantó este Moai. Señalar también, ¿no es cierto?, de que el Moai de Plaza de Otumatúa, ¿ya?, fue traído de un lugar antiguamente llamado Ahuaquibi, ojo, antiguamente llamado Ahuaquibi, y como lo pueden ver en la imagen acá, ¿no es cierto?, antes de ser sacado de dicho lugar, este lugar, llamado antiguamente Ahuaquibi, está ubicado en la falda del Cerro Maunga Terevaca. Del ¿ya? Terevaca, claro. Cuando se restauró los 7 Moais, ¿ya?, el guía de William Aloy en aquel entonces fue Santiago Pagarati, y fue el que difundió, por error quizás, de que los 7 Moais se llamaba Ahuaquibi. Entonces ahora tenemos un claro ejemplo de un nombre antiguo que se intercambió, ¿ya? Ahuaquibi era el de arriba, ahora se cambió a los 7 Moai, y Ahuatiu, que es el nombre original de los 7 Moai, ¿ya?, ahora se cambió hacia arriba, ¿ya? Porque efectivamente Sebastián Engler registra los 7 Moai como Ahuatiu, ¿ya? Pero simplemente señalar de que el Moai de la Plaza de Otumatúa fue traído, ¿no es cierto?, de arriba, del Cerro Terevaca, antiguamente Ahuaquibi, hoy Sí. Ahuatiu. Pedro Atán, ¿quién fue Pedro Atán? Sabemos que es una de las primeras autoridades. Absolutamente. Pedro Atán es un gran personaje de la era moderna de la isla. Señalar de que él es nieto de María Agata, Pedro Atán Pacomio, por la parte de Pacomio, la parte de su mamá. A ver, señalar de que son múltiples las actividades que Pedro Atán realizó durante su permanencia acá en la isla, durante su vida. Para empezar, él fue el primer alcalde vitalicio designado por la Armada en 1935, agosto de 1935, y según mis cálculos habría sido el subdelegado marítimo Hernán Cornejo quien lo designó como tal, alcalde vitalicio, primer alcalde vitalicio de la Isla de Pascua designado, no confundir con el primer alcalde democráticamente elegido, que fue el año 67 y que fue Alfonso Rapujaoa. Ahora, ¿cuáles son las actividades de Pedro Atán? En primer lugar, él fue, bueno, aparte de ser alcalde, fue regidor también, fue representante del pueblo Rapanui ante las autoridades navales de la época. Por ejemplo, aquí tengo una fotografía de 1952, ¿ya?, donde aparece Pedro Atán con la autoridad naval de la época y los nativos de la época que lo ayudaban, que lo asesoraban. En primer lugar, son muchas las cosas que se discutían, ¿ya? Por ejemplo, contratos de trabajo, ¿ya?, con la compañía y en este caso con la Armada específicamente. Por ejemplo, salario, ¿ya? Y también hubo una discusión respecto de el nativo que más ovejas podía esquilar en una cantidad de tiempo determinado, ¿ya? Vale decir, el que en un lapso de un tiempo determinado, el nativo que, por dar un ejemplo, que podía esquilar 50 ovejas versus alguien que podía esquilar 30 ovejas. Obviamente el que esquilaba más ovejas se requería, podía pedir más plata al respecto. Entonces, tiene sentido un poco esta solicitud. Bueno, son varias las discusiones que se planteaba ante las autoridades navales de la época, pero era Pedro Atán el vocero, ¿ya?, el que representaba al pueblo. ¿Tú te acuerdas de él? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas de tu papá? ¿Yo? ¿Eh? Sí, sí. Cuéntame un poquito de él. ¿Cómo era él? ¿Él? Tu papá. Es difícil. Difícil. Que él nació inteligente, nació, ¿cómo sabía todo? ¿Cómo sabía leer? ¿Cómo sabía escribir? ¿Cómo sabía todo? Son nacidos. Hay personas así. Le pregunté a un científico, profesor, qué sé yo,
Digo, no, son nacidos. Mira Son nomás dones. todo ese, ya sabe ya. Yañañiro ako iaia. ¿Ah? E añañiro ako iaia. Sí. Ka amu ititi mai ko pe hetu matu atane. Ro korua roa i oho mai ai. Yo lo conocía a mi abuela. Que ahí te, Ka yañañi ko iaia. que ahí te parte todo abuelo era. Ya. Abuelo nació en 38, justo La matai. cuando hicieron ese ajo que está abajo. He hata me au engaro aena, peheko engaro ai tu metua, ira. Pero cómo él sabía, yo lo entiendo. Varias gente me dijo, pero son nacidos, es así, es inteligente. ¿Por qué? Son nacidos así, pues. Pesca un libro así, lo mira, ya sabe todo ya, más o menos. I pu o koro ia i te hinua. Sí, tuvo 33 años, Ah, ya. pero está la pobreza más grande. Pues. Pehe problema. tānanga. Ah. Ia nyangi roko i tānanga i oho mai ai. ¿Ya? Tānanga. Resulta que a él había dicho a mí, a los hijos, no hay que hacer propaganda, no hay que hablar más. Esa cosa es un secreto y se terminó. ¿Qué te pasa hoy día cuando tú vas a Acuérdate, la... se hicieron, tuvieron que traer arena para echar en la vereda, acá, todo eso. A veces me dije, oye papá, ¿por qué ese tiempo, yo tenía 2 o 3 años, más o menos, ¿por qué regalaste casa de 2 pisos? Pobreza, no, todo ese. Ahí, ese que está ahí donde está el colegio. ¿Por qué no regalaste tu casa nueva, construida recién, y usted lo regalaste? Sí, lo regalé a los profesores. ¿Por qué? ¿Para estudiar a ustedes? Yo pregunté 2 veces nomás. En toda su vida no quiso más preguntar. Mucha gente me dijo, esa casa de tu papá lo regaló el profesor. ¿Y qué te dijo tu papá? Me dijo, es para estudiar. Para ustedes y para mi pueblo. Ese me contestó y me quedó callado. 2 veces hice yo porque estaba picota yo. ¿Eh? Pucha, me dejó sin casa, me dejó todo. Oye, Corito. Y dijo, papá, no te está mal. Me dijo, no. Para tener idea tú cómo se escribe ojo y para leer ojo. ¿Acuerdas ir a varios antiguos así? Dijo, Y para ese y para mi pueblo. No importa. Era verdad, pues. cuando tú vas hoy día a la plaza El Moai Hangarotai, ¿qué sientes? ¿Qué...? Mira, hay energía. Ya. Se siente como una energía. No es ahí nomás. Ya. Hay varias partes, pero también hay energía porque es antigua. Todas las cosas antiguas, usted va a saber al tiro a dónde está. Hay cosas, parte que hay energía. Usted se abre la mano así y no alcanza a juntar. Ahí acá. ¿De qué recuerdo? Cuéntame el recuerdo de él. ¿Qué te acuerdas de él? ¿Cómo era él? Él Sí, tu papá, ¿cómo es, era? es un caso especial. ¿Qué tenía de especial? Es que es súper dotado. Ya, Es que es difícil controlar a él. sí. Y usted habla de otra manera. Así es, Carlito. Oye, Carlito, ¿qué podemos hablar del Moai? Me gustaría ampliar un poco más de la actividad de Pedro Atán a propósito del Moai de Plaza Jotumatúa. En aquel entonces, estamos hablando la época entre 1938 y 1945, existían 3 Moai representativos aquí en el pueblo de Hangaroa. Uno, Moai número 7. Este es el Moai número 7, antiguamente en la intersección de Tepito, Tejenúa y Avenida Atamutiquena.
Moai número 7 hoy en día está en las afueras del museo actual, Padre Sebastián. Este Moai lo levantó Pedro Atán. Este Moai fue traído de las cercanías de Vinapú, ¿ya? El Moai número 8 es el Moai de Plaza Atamu Tequena. Como bien sabemos, fue levantado en 1938 en conmemoración de la anexión chilena, 50 años. Señalar también de que el subdelegado marítimo Álvaro Tejeda Laurens, ¿no es cierto?, fue quien tuvo la idea, pero también señalar de que mi tío Álvaro lleva el nombre de este subdelegado como homenaje a este gran subdelegado que tuvo la iniciativa de levantar este Moai. Es como una especie de reivindicación de la cultura de Rapa Nui. Era el Moai que recibía a los visitantes, quienes venían de Valparaíso. Entonces, claro, nuevamente recalco, este es el Moai número 8, Plaza Hotumatúa. Y el Moai número 9 es este Moai, Moai Ahani, ¿no es cierto?, que fue traído de un predio del territorio de Mamaveri, de Victoria Rapajango, Tepucu. Hoy en día es el terreno de la familia Lagos Juque, ¿ya? Y este Moai fue levantado alrededor de la misma época, entre 1938 y 1940. Aquí tengo una fotografía tomada del año 1940 por una familia norteamericana que llegó en un yate, ¿ya? Y que fue publicado en la National Geographic en 1942. Posteriormente, en abril de 1946, este Moai fue derribado por un tsunami, y por eso es que este Moai estuvo en el suelo durante muchos años, hasta más o menos por el año 2000 fue trasladado, 98, al Ajuriata, cerca del Ajuriata, en Janapico, donde se encuentra actualmente. Pues bien, el tema de Pedro Atán, y a propósito del levantamiento de todos estos Moai, señalar también, ¿no es cierto?, de que habían otros Moai que no hay que dejar de lado, que son los dos Moai de Traquita que estaban ubicados en donde está actualmente el Torreón de la Armada, ¿no es cierto? Son dos Moai de Traquita que fueron transportados desde Poique y que actualmente se encuentra en su lugar de origen, de hecho, que fue trasladado por los años 90. Pues bien, el tema está de que, volviendo al tema de Pedro Atán, y este es algo súper importante que les quiero comunicar a la comunidad. En 1956 se levantó el Moai de Anaquena, ¿ya? En 1956 fue levantado este Moai de Anaquena. Por lo tanto, lo que se debe entender es que previo, antes de este levantamiento de este Moai de Anaquena, Ature Juki, Pedro Atán ya tenía una vasta experiencia en levantar Moai. Recordemos, Moai número 7, 8 y 9. Aquí en el pueblo de Jangaloa, más los dos Moai de Chaquita. Entonces, claro, tenemos este Moai que es icónico y, en mi opinión personal, si tuviera que elegir una fotografía que representase la cultura de la isla de la era moderna, vendría siendo esta fotografía. Carlos, ¿se sabe cómo se movieron esos Moai, por ejemplo, el Moai 7, el Moai 8? Dejamos el Moai Ahani, pero el 7, el 8, ¿se conoce? Es que lo más probable es que haya sido a través de carretas empujadas por bueyes, porque sí, era la única forma de trasladar elementos pesados, ¿ya? Entonces, claro, estamos hablando, imagínense, el Moai número 7 desde Vinapú, el Moai número 8, Plaza Hotumatúa, desde Terevaca, el Moai Ahani, bueno, de aquí del sector de los Edmunds. Tenemos el Moai. ¿Pero cómo se llama ese Moai que trajo de acá, de Rapago? Moai Ahani. Moai Ahani. Moai Ahani. Y yo le quiero preguntar. Yo lo conocía. ¿Usted lo vio parado? Sí. Perfecto. Es que yo venía a la hora. Exacto. Y nosotros te arrancamos. Y después cuando recogí, que eran los pescados, nosotros íbamos a sacar. Este es súper buen relato porque en abril de 1946 se originó este tsunami desde el sector de Alaska. De Alaska llegó este tsunami. Entonces, en abril del 46 el tío tenía exactamente 8 años de edad. Entonces, qué bueno escuchar este relato de alguien que vio aquel Moai parado, el Moai Ahani. Moai Ahani, ¿ya? Sí. Que, ¿no es cierto?,
Y ese Que lo es- vi yo, llega hasta aquí abajo, donde Este está el Moai. cementerio, sí. Este Moai. ¿ya? Voy a Entonces, Harry, entonces imagínense de que Pedro Atán pudo levantar este Moai y, como ustedes pueden observar, este vendría siendo el primer Moai levantado con un pucao en el siglo XX, antes del Ahu Cotirico. Cotirico. ¿ya? Sí, Cotirico es más reciente. Exactamente. 20 años después. Entonces, nuevamente, recalcando el tema del transporte de los Moai y el transporte, el levantamiento, etcétera, de estos Moai, así se explica de cómo Pedro Atán pudo llevar a cabo el levantamiento del Moai de Ahu a Turejuki utilizando el método antiguo, Rapa Nui, con cuerdas, con Palanca. claro, palancas de troncos de árboles y piedra, en un lapso de 18 días por 12 Hanau Epe, como dice la placa a los pies de este Moai en Anaquena. Y efectivamente este Moai vendría siendo como la foto icónica del libro Aku Aku, y por cierto Pedro Atán es el protagonista principal del libro más famoso y difundido en el orbe, en el mundo entero, el libro Aku Aku. Y efectivamente, y no quiero dejar pasar esta oportunidad de recalcar de que fue la idea de Pedro Atán de darle el nombre a Thor Heyerdahl, Señor Kontiki. Kontiki. Fue la idea de Pedro Atán, ¿ya? Y Señor Kontiki fue el título de un libro biográfico de Thor Heyerdahl publicado por un amigo de él el año 1967. Y me gustaría un poco leer esta transcripción que fue publicada en el libro Aku Aku en las mismas palabras de Pedro Atán. Dice: nosotros los orejas largas no somos belicosos, no somos guerreros. Yo tengo un lema, señor Kontiki: tomar las cosas con calma. Pero aquí, a continuación, me gustaría leer esta transcripción que es digno de leerlo porque es, indica, refleja como esta chispa carismática de la gente antigua. Dice: Señor, le está dando la bienvenida a Thor Heyerdahl. Señor, esta es la tierra de Hotumatua, esta es mi tierra. He sido alcalde durante 20 años. ¿Ya? ¿Qué sería la isla de Pascua sin mí? Nada. La isla de Pascua, ese soy yo. Yo soy la isla de Pascua, dice Pedro Atán. Señor, dame su mano en señal de amistad. A continuación, Heyerdahl dice: cuando le extiendo mi brazo, él me pide cortésmente si me puede llamarme Señor Kontiki. Y aquí tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Otra imagen De Anaquena. de Anaquena como las etapas de levantamiento. Entonces, nuevamente, volviendo a hablar sobre, refiriéndonos nuevamente al señor Pedro Atán, la verdad es que son múltiples las actividades que él realizó en ese tiempo. Una persona multiuso, porque no solamente levantó estos moais icónicos del pueblo, los moai número 7, 8, 9, los dos moai de Taquita, pero también Pedro Atán se preocupó de realizar los trabajos de otros arcos aquí en el pueblo. Tenemos el arco del hospital, el arco de la Armada, el arco de la leprosería. Ya posiblemente ayudó a la casa de Nicolás Pacomio a levantar el arco del actualmente Papagayo Gallo, y tenemos el arco de la radioestación naval. ¿Ya? Nuevamente aquí tenemos el arco de la Armada, que antiguamente no se estaba ubicada en la intersección de Atamutequena, hoy Atamutequena, ex Policarpo Toro, con Tumajeque, la calle que baja hacia el Banco Estado. Y tenemos el Torreón. El Torreón también fue construido por Pedro Atán, obviamente con la ayuda de varios nativos Rapa Nui. Este es el ¿Ya? museo. El Torreón, bueno, efectivamente el padre Sebastián Engler instaló un museo, el primer museo en la isla, en el año 1946, que estaba hoy en día en el recinto de la Fiscalía. La Fiscalía. ¿Ya? Ahí estaba el primer museo del padre Sebastián, que después fue trasladado al colegio Lorenzo Baeza, y actualmente fue trasladado, ¿no es cierto?, donde se encuentra ahora en Tajay. Entonces, bueno, nuevamente, más allá del tema de Plaza Hotumatua, creo que esta es la oportunidad de resaltar
la persona de Pedro Atán. El conocimiento que tenía. El conocimiento que él tenía, las actividades que él hizo, etcétera, porque abarca mucho más allá de la plaza. Era la persona de confianza de la Armada de la época, alcalde vitalicio, ingeniero, arquitecto, regidor, representante del pueblo de Rapa Nui. Y lo otro también, que me gustaría incluso recalcar. Pedro Atán fue la primera persona que enumeró los moais de la isla, antes del padre Sebastián. Antes del padre Sebastián, claro. Padre Sebastián volvió nuevamente a la isla y él realizó lo que él llama el nuevo inventario de los moais. Es decir, el padre Sebastián detectó algunos moais que no se alcanzaron a registrar, por lo tanto él volvió a hacer un nuevo inventario durante los años 40. Ya, tenemos ese por un lado, pero por otro lado tenemos el levantamiento topográfico de los terrenos en Hangaroa, que lo hizo Pedro Atán con Miguel Teauri Oroco, Maurata. Ellos dos midieron todos los terrenos de Hangaroa, que es el plano que actualmente utilizamos para referencia de los terrenos. Efectivamente, a partir de 1942 se empezaron a entregar los terrenos a los nativos de la isla, en el pueblo de Hangaroa y a las autoridades navales también, ¿no es cierto? Entonces, digno de destacar esta otra actividad que tuvo Pedro Atán en el tiempo pasado, ¿no? Y nuevamente aquí tenemos fotografías de los años 50, particularmente en 1956, donde aparece Pedro Atán con Arnaldo Curti, el famoso gobernador que aparece en el Acuaco con un cigarro. Y claro, efectivamente aquí está Pedro Atán con varios nativos en Hangapico. Está mi mamá, Emilia Juqui, al lado de él, o sea, al lado del gobernador y Pedro Atán. Y además también tenía otras cualidades Pedro Atán. Era un hábil tallador y también fue músico. Pero a propósito de músico, aquí el hijo también heredó estos dotes ¿cómo se llama?, de artista musical, porque él formó parte del grupo Los Pascuenses y grabó un disco en el año 1967. Un disco. O sea, él difundió la isla en Chile continental a través de este disco fonográfico. Y lo otro también, el año 66, mi tío Álvaro pudo conocer en persona a Violeta Parra y cantó con Violeta Parra el año 66. También fue el primer carabinero. Sí. Antes que su hermano, ¿Así es, Coro? Juan Perú. ¿Sí? ¿Cantaste Y con también, Violeta Parra? Para terminar, participó en la política. O sea, participó en la política chilena y fue lo que dio el impulso para la creación de la Ley Pascua en el año 1966. Cuéntame un poco. Pero usted no sabía que fui carabinero también, pues. Ya. Estuve en la Marina también, pues. Qué guapo. Carabinero. 62. 62. Por el mundial. ¿Qué se acuerda de ese tiempo? ¿Cantaste con Violeta Parra? Sí. ¿Tú te acuerdas Con algo Violeta de eso? Parra, con los 4-4, los 4 brujas, toda esa... ¿Qué te acuerdas? Cuéntame un poco de ella. ¿Cómo? Cuenta. ¿Qué cosa? Violeta Parra, ¿cómo llegaste a cantar con ella? Buena, está simpática. Que él realizó Me una acuerdo gira. llora. Sí. El chico va, Pedro Besora, los 4-4, los 4 brujas. Y ahora todo eso. Ya. Que Andamos en efectivamente- gira con ellos. Ujú, gira. Que se andamos a lo largo. A lo largo. ¿Y Carabinero estuvo acá? ¿Usted estuvo acá? De viaje nomás. Acá en la Es que isla. no quería yo. Ah, ya. Venía a ver el terreno nomás, a dónde puedes ubicar a ellos. Venía a conseguir a dónde podemos instalar. ¿A dónde está instalado? Antes era la compañía de ese terreno. Ya. Así que por ahí, por acá, conseguimos para estar los carabineros. ¿Tu A mí papá me y- dijeron que viniera para acá. Ya. No quiero. ¿Tu papá hizo los primeros mapas de Hangaroa? Sí, Plano. sí. ¿Los primeros planos? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas algo? ¿Participaste en ella? Bueno, él era muy chico, Es que muy chico. Ah, 4 ya. años de edad. 4 años de edad. Claro, fue el año 42. Ah, ya. Y él tenía Claro. 4 años.
Carlitos, hemos hablado de Pedro Atán, de la restauración o los levantamientos de los Moai en distintas épocas. Nuestra primera autoridad que estuvo por mucho tiempo en la comuna, designada. Vamos a la plaza nuevamente. Y es un espacio donde en aquella época donde se instala este Moai, se puede decir que se inicia los primeros jocos con Hangaroa y Moeroa, y ya que estaba el asentamiento de los canadienses ahí en ese lugar. Bueno, volviendo al año 1938, y tal como lo señala mi tío Álvaro, los cantos de la época eran diferentes, porque antiguamente tener una guitarra en la época era difícil. Claro. No existía guitarra, era un lujo tener una guitarra en esa época. Con suerte quizás había una o dos, una quizás. Por lo tanto, no es de extrañar de que esta primera manifestación cultural musical en la Plaza Hotumatúa haya sido simplemente a capela, ¿ya? Y que es la caracterización especial de la música antigua de la isla, es a capela. Todo lo que hoy en día vemos, ¿no es cierto?, de manifestación artística, eso es importado desde Tahití, ¿ya? Sí. Pero existe un súper buen relato de Papa Kiko que relata esta época y aparece en el libro de Patricia Stambuk, ¿ya? Promo, la historia oculta de Rapa Nui. Allí Papa Kiko rememora y habla de este periodo cuando se levantó el Moai de Plaza Hotumatúa del año 1938. Entonces, creo que aquí van nuestro especial homenaje a este subdelegado marítimo que sin lugar a duda se destaca por sobre el resto de los otros subdelegados que estuvieron acá en la isla. Ajá. Y prueba de ello es, ¿no es cierto?, el Moai que tenemos aquí en la plaza y que lleva su nombre detrás, ¿ya? Tejeda, ¿no es cierto?, de detrás del Moai y que va, por supuesto, con el nuevo inventario del padre Sebastián número 8. En aquel entonces, ¿no es cierto?, se cumplió 50 años de la anexión chilena de Isla de Pascua y era una forma de rememorar el acto de toma posesión de la isla efectuada por Policarpo Toro. Entonces, lo interesante acá es que aquí se unen dos cosas. Uno es rememorar, ¿no es cierto?, la llegada de Policarpo Toro y la toma por posesión de Pascua, pero a la vez rendir homenaje al primer rey legendario Ariqui Hotumatúa a través del levantamiento de este Moai en particular, de Ahu Akibi, antiguamente Akibi, hoy Ahuatiu. Entonces, pero más allá de estos dos homenajes, anexión chilena y Ariqui Hotumatúa, es también una reivindicación de la cultura de la isla, por cuanto si bien los visitantes llegaban en aquel entonces vía marítima, lo primero que veían era el Moai que estaba ahí de la Plaza Hotumatúa. Entonces era como la bienvenida de los visitantes, tanto del continente como del extranjero, porque también llegaban científicos acá a la isla. Era la bienvenida a la isla, con ese Moai en particular, de la Plaza Hotumatúa. De ahí se empiezan a instalar los pescadores mucho más tarde, en los 60. No, bueno, el tema de Hangaroa viene mucho antes, de hecho. Es decir, me explico. Hangaroa siempre fue un sitio, bueno, recordar de que en la isla no hay muchos, no son muchos los lugares de apto desembarco. Entonces tenemos Bahía Hangaroa Tai, Hangapico, Baihú, La Peruz, bueno, Anaquí en este caso, pero a propósito de pescadores tenemos estos lugares ya mencionados y de hecho, bueno, Bahía Hangaroa o Tai se oficializó como el lugar de anclaje permanente y seguro para todos los visitantes que llegasen a la isla y que fue establecido por James Cook. De hecho,
Hangaroa Otay fue conocido en los mapas antiguamente como Bahía de Cook o Cook's Bay. Pero efectivamente creo que aquí se hizo una buena labor. Levantar el Moai, rendir homenaje a Policarpo Toro, pero a la vez rendir homenaje a Lariki Hotumatua, y que por cierto lleva el nombre de este primer rey legendario, Plaza Hotumatua. Y esto, un trabajo en conjunto entre el subdelegado jefe militar, médico cirujano, Álvaro Tejeda Laurens y Pedro Atán. ¿Se sabe algo en el sentido, por ejemplo, la direccionalidad del Moai en sí mismo? Porque todos los ajus están mirando hacia adentro y en este aspecto está como mirando hacia el mar. Claro. ¿Se sabe algo del por qué de que estuvo así? Bueno, claramente, si lo comparamos a la tradición oral antigua, hay una contradicción, porque todos los Moai miran antiguamente, cuando fueron levantados en sus ceremonias, en sus plataformas ceremoniales, los llamados Ahu Moai, miraban hacia el centro de la isla porque tenían que proyectar el mana hacia la gente. Recordemos de que el mana de los Moai se activa, se prende con el ojo incrustado en la cavidad ocular. Y eso solamente se hacía cuando el Moai estaba levantado en el Ahu, ¿ya? Nunca antes, ni en el volcán, ni antes de, ni en el proceso de transporte. Siempre cuando el Moai estaba levantado. Ahora, ¿por qué mira al mar? Claramente lo que podemos dilucidar es que efectivamente era el lugar de llegada de los visitantes. Por eso es que miran al mar como un símbolo de bienvenida a los visitantes hacia la isla. Por eso es que mira al mar. Este Moai en particular. Es la bienvenida que da a la gente que viene llegando. Coro, ¿qué puede decir sobre eso, sobre la plaza? Para complementar lo que dice Carlos, ¿qué se siente cuando usted está por allá? Bueno, ya está, usted sabe. Pero hoy día. El Carlos sabe todo, yo sé. Porque, a ver, yo tenía, justamente de otra nací en el 38. Recuerdo de esa zona. Y la única que me llama la atención es este año, y usted también tiene que dar cuenta todo, hay una parte de atrás, ¿por qué hay como tallado hacia atrás? No hay como tallado, único como hay, ese. Yeah. Fíjate bien, no son todos igual, ese. Tiene como una columna así. Sí. Una abertura así. ¿Usted no ha fijado ese? En la espalda. Yo lo he visto. Usted va a ver, ahí abajo, nunca lo ha visto. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa hendidura? ¿Por qué? Claro. Venía así ya. ¿Sabe a dónde están los bueyes más chicos aquí en la isla? ¿Poique? El poique, pero ese sin cabeza, No. que está en una caraba, lo llama, es como caverna chico. Sí, caraba. Ese, bueno, pero no está, ya, Five Finger, ya lo llevó ya, lo robaron. Otro. En castellano lo robaron. Ya, ¿quién se lo robó? Bueno, antepasado. Antepasado. Todas las cosas antiguas, ese que está la figura, usted hay una figura ahí en los postes así, está mal. No debería ser tallado ahí. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué no? No es bueno. Ya. ¿Sabe cómo dice antiguamente? Está mostrando su cuerpo, A su otros. cabeza. Esposos. Se llama Jacapapaca Uja. Ya. Dice antiguo, así dice. Así es. Toda la cosa antigua, ellos lo tienen guardado en la caverna, en la casa, pero no hay que estar afuera. ¿Entiendes? ¿Alguna vez llegaste con tu papá a sentarte en esa plaza? Sí, varias veces. ¿Sí? ¿Qué hacían? No, es que él me decía a mí que
Ese recuerdo, tú naciste ahí, Ah, desde 38, ahí está no te va a olvidar nunca. Conversamos así. Que ahí el año está inscrito acá, del Moai, 1938. Coro, ¿cómo la familia reaccionó a la muerte de tu hermana en Anaquena? Contigo. ¿Que falleció? Sí. Bueno, ahí terminó la familia. Ahí sí que quedó todo. Por eso te explico yo. Y no pasó ese por culpa que se levantó ese Moai. Para que vean, existe, no hay que usted llegar y levantar y a sacarlo. Porque había muerto ahí, yo lo vi también, lo vi. Yo lo vi y ese es castigo. Por eso te digo yo, cuidado con las cosas, y cosas antiguas, hay que guardar, dejar adentro. Y ese es castigo de él. ¿Cómo le regaló de él? Ella, 14 años. Yo huerta la lancha así. ¿Acuerdas de sandalias así? Sandalias de cuero estaba antes. Y ese se quedó pegado. Los botes tienen cosas paro así. Se quedó pegado ahí, le dio vuelta la cabeza. Usted nos Y puede ahí decir, falleció. nos puede decir, Ahí nosotros No- terminamos, no queremos más saber de otro mundo. Así es. Me dijo él, se cierra, no hay que dar información. Es difícil que voy a dar, ¿no? Por él. Porque Claro. es cosa de la isla, por eso estamos conversando. No me gusta entrevistar, ¿eh? ahora, nos puede decir en orden cronológico cuáles son los hijos de Pedro Atán, quién nació primero, Es Juan, Juan Perú, Aurelia, Delia, yo, Álvaro, cruzar la tercera siempre es buena suerte. ya. Número 7 es buena suerte. Todo en par. Y después buena de, suerte. de Ya, usted, ¿quién después- viene? Pero antes que se olvide. Después viene la Irma, la Lucía, la Irene que Irma, falleció Lucía, y Miguel, Miguel, La Elena, Elena. Elena y Miguel. sí. La Elena es la que falleció en Sí. expedición. Entonces, Ese más, sí. Elena, entonces son 7, Sí, pero es que fallece no hay que contar. pero son 7. Pero son 7. Ya, entonces Elena ocupa ¿Sabes por qué no podemos contar? Para que se olvide. Ya. Ya. Hay que contar que está vivo, ¿no? Bueno, esto se me vino a la cabeza recién, de que efectivamente hay como, desde los tiempos de antes, existían estos dos moai icónicos de la isla de Pascua, uno en Anaquena, Ajuature Juki, y la de la Plaza Jotumatúa, o viceversa. Plaza Jotumatúa, que todo el mundo lo ¿Lo ve, viste tú, este que te hizo tallar? y Anaquena. Y los dos moai lo levantó su papá. Sí. Plaza Jotumatúa y Ajuature Juki. Y ahí falleció mi hermana. Me dijo, la familia ahora no vamos más que contar. Y entrevistarlo. Porque ¿Qué veías tú? ¿Cómo veías tú a tu papá en esos tiempos? ¿Tú te acuerdas algo? no, es triste, fue triste. Y después viajó al continente, no quería más. Ya. No quería más saber, porque él sabía cómo es esta isla. Tiene poder, tiene mana. Como que no Como apa. aquel tiene mana. Hay que tener cuidado. Hay cosas antiguas acá, todas esas cosas no es bueno. Claro, efectivamente, Pedro Atán viajó al continente, a Quilpué, y quizás era una forma como de despejar un poco la mente Lo que pasó. lo que pasó acá y obviamente disfrutar un poco de las comodidades del continente. Fuera de eso, para estudio de nosotros también. Y además, Porque él quería que siguiera nosotros estudiando. ¿Usted conoce el Álvaro, mi hijo? Sí. Mire, ve, A los recibió dos. ahora es médico, el hijo. El otro es ingeniero allá en Australia. Le vinieron para acá. Digo, oye, ¿por qué no viene como médico acá? sin embargo, no debemos olvidar de que su padre también tuvo una hija antes, que es la María Porotu, María Poroto. ya, la madre de los Pero, ¿a dónde está? Juquiatán. ¿A dónde está? ¿A dónde está la tumba? No está. Po. No hay tumba.
No hay tumba. Desapareció. Nunca la Por eso encontraron. es complicado. Mejor no. Sí, sí, sí. Yo entiendo el concepto para dónde va. Yani mo wata ina ko haka papaka te ka uha ko Echa kime. uja. Ina ko haka Papaka, papaka. o gororo. Peira En mo wata. castellano hay que traducir. Sí. Es que hablar. Eso No me gusta significa. entrevistar. Varias veces me invitaron. Lo quiso yo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cosas pasadas. Enterrado. Yo sé. No quiero saber. Cuidado con la gruta también. No es bueno. Que pone afuera de las casas. Es mala suerte. No te pone triste, es verdad. No. Y usted ¿Eso te está- lo decía tu papá? ¿Ah? Te lo Él decía. me dijo. Él te decía eso. Él me dijo, no hay que hacer eso. Yo tengo en casa, no tengo nada, ni una figura afuera. Pues. Soy tallador. Debe hacer poste así que acá. No, no es bueno. Ya, pues. ¿Quieres saludar a la comunidad? Vamos cerrando. Ahí Yo está la ahora- cama. de la operativa. Ah, Yo voy a hablar de la operativa. Yo voy a hablar de hoy día ahora. bueno. De ayer, otro día. Salúdese a la comunidad donde está esa bella dama. Ya, gracias por la entrevista. Perdona por la molesta, yo creo. No creo. Oye, una molesta. No. Y cualquier cosa, estamos presentes en la isla. Estamos presentes en la isla para dar la noticia. Gracias Carlos. por la invitación, Carlos, y por ustedes por la televisión. Carlito, hemos finalizado este capítulo número 2 en un poco de historia del Moai Tejeda. Hasta una próxima, ¿tienes algo Creo que que agregar? y única despedirse? persona, mija, te voy a decir una cosa, se preocupa como Carlos. ¿Cierto? Sí. Única persona, perdóname. Hay No. algunas así. Tiene toda la razón, Coro. Créame a mí, el escritor, todo lo que quiere hacerlo, todo ese, muy poca gente se preocupa. Ese Zoilo, Carlos, Elmon, también se preocupa, muchas cosas. Pero él se dedica más. Sí. Hasta consigue fotos, consigue libros, consigue este y este. Y este para mí es una gran cosa, Maururu, tío. único Así es, Mauro. Cosir. en esta isla que estamos presentes, estamos viendo ahora. Gracias por sus palabras, tío. Y Bueno, cualquiera pregúntame, yo voy a decir toda la verdad. bueno, la verdad es que es un privilegio para mí poder compartir mis conocimientos y, y a la vez es la instancia para realmente rendir homenaje a Pedro Atán y recordar todo lo que él hizo, ¿ya? Y claro, uno contempla esta fotografía y uno se pregunta, bueno, ¿qué época nos gustaría vivir? ¿Esta época o la de ahora? Entonces es como difícil la respuesta porque hoy en día tenemos muchas comodidades, ¿ya? Y pensar también, si bien la isla era tranquila en aquel entonces, pero como todo el mundo, también habían problemas, ¿ya? Había precariedad, ¿ya? Por ejemplo, en esta foto hay muchos niños sin zapatos, ¿ya? Entonces había escasez. Entonces, por eso es que la respuesta es un poco difícil, porque si bien había tranquilidad en aquella época, pero había precariedad. Hoy en día tenemos todo, de todo, pero quizás no mucha tranquilidad. Bueno, está en uno realmente formar su propio juicio al respecto, pero lo importante de toda esta conversación es simplemente recordar lo que hicieron nuestros ancestros, padres y abuelos, Sí. y que prevalece, que prevalece y prevalecerá por las futuras generaciones, porque el Moai va a estar. Nosotros nos vamos a ir, pero el Moai va a estar. Carlos, un segundito. Perdón. Hay una. ¿Usted conoce la que construyó él? Nunca he escuchado a ti. Pedro Atán. Usted no sabe. No. Él tampoco. Ella, no usted. El que está dentro del cementerio al fondo. Ah, ya.
Ya, perfecto. El Ahora segundo- va a saber usted ahora. Hay un Ya. ajo que hizo él ese. Ya, perfecto. Es El cruz también ese de... lo que se Él refiere, construyó ese. lo que se refiere el tío es el cementerio de Tajay Ajá. o De Tajay. Caju, que efectivamente al fondo ese cementerio se inauguró por el año 1941-42. Sí, va a ver. Claro, efectivamente, la primera persona enterrada allí fue José Paredes, ¿ya? Un marino El marino que chileno, falleció en el Ovaje. marino que falleció en Ovaje, Y enterrado en Amequina, una pariente tuyo. y fue exhumado de hija Amequina, de traído Gato, a ese allá. cementerio. Este es el primero también. Y entonces, Pero al isleño. fondo de este cementerio hay una especie de mausoleo, y ese es el Aju que el tío se refiere. El Bien. Aju Por que eso construyó pusieron ese Pedro nombre, Atán. porque él hizo ese camino para abajo. Por eso pusieron ese camino. Ah, ya, el camino Por eso que baja de que arriba. baja de la casa del Pablo Pon hacia el cementerio se llama Pedro Atán. Por de eso ese hecho. monumento que está afuera, por eso pusieron ese monumento él. Y Pedro Atán. por eso el tío dice que pusieron el nombre por el tema del cementerio y del mausoleo que él construyó. Bueno, esa es la instancia del por qué se nombró esa calle como Pedro Atán. Ya. Maururu, Carlito, nos estaríamos viendo, despedirse de la comunidad. De coro, Eta y Jiménez, ¿Qué cosa? una canción para terminar de tu época. Hay un montón de cosas para contar, Ya. pero... Canta. Cantar. Eh. Ay, no. Y Está prohibido. Tato, Está prohibido. Ereba, y Yo Teorane. Adiós, adiós. Es que falta guitarra, falta eso. No, No importa. ¿Sabes por qué me quita? Yo te digo la verdad, ¿por qué? Todos los integrantes, todos los amigos míos, los compañeros, fallecieron todos. Yo no quiero volver a recordar de eso. Ojo, menos uno. Menos uno. Lucas Pacaretti. No, iba a estar 200 años. Lucas Pacaretti. ¿Y Alfredo? Es Lucas, ella, es Lucas. No, pero de los pascuenses, Ah. de los integrantes, pues está Aguimereca. Pero no eran ¿El Taína Nico? Baicaba ellos. No, los pascuenses. El Los Nico, pascuenses. el Ya. José. Eso sería. Bueno, fuera de ese, no quiero acordar. Muy bien, Corito. Mucho Maururu. Gracias Pero por te tomarse amo. el tiempo Oye, con Ivari Mayena. Maururu et que Me gusta cantar. Mairote Arot Mahatu que acoge Carlito tapatienta tu al Maururu. Pirijaco. Maumingo et Cainga Maururu Coru es Jacaron Atuena y Teroaena o te bajane piti o ona hakañaña tu te angani arukot mata o terapanui arote Secretaría Técnica o te Patrimonio pijan o te Educación o te Difusión te mana haka ite tato itera huru no hanga o te ara o te aamu o hangaroa kuya teroanei vananga ivaruare o era muaña en itahia maka to pariberibai te mana o te aamu e nos meyendirun itkainga maururu te korua tapatiena tato en Pirijaco y orant maumahin otkainga. Y ahora. Adiós, adiós, mi amor, voy a partir. Adiós, adiós, mi amor, voy a partir.